obediencia a la misión de Dios. A la misión. ¿Qué es misión? ¿Qué es misión? Es posible que la gran mayoría de la iglesia sepa qué cosa es la misión, pero permítame de todas maneras, porque de repente hay hermanos que todavía no conocen cuando se habla o uno expresa la palabra misión. ¿Qué es misión de Dios? O misión, ¿qué es? Esta palabra significa ser enviado. Ser enviado a un lugar para que cumpla una tarea específica. Eso es lo que significa la palabra misión. Ser enviado a un lugar para que cumpla una función, una tarea, un encargo de manera específica. Eso es misión. Y permítame de repente usar este pequeño ejemplo. Muchos médicos de la ciudad de Lima, muchos profesionales de la salud, están siendo enviados a diferentes lugares del Perú con el propósito de salvar vidas. Así que este grupo de profesionales de la salud tienen una misión: salvar vidas. Y son enviados por las autoridades, son enviados a diferentes partes del Perú y cada profesional de la salud tiene esa misión: salvar vidas. Eso es lo que significa la palabra misión. Ser enviados a un lugar con una tarea específica. Y la de los profesionales de la salud, su tarea específica: salvar vidas. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la tarea que tiene la iglesia en esta tierra? Predicar el evangelio de Jesucristo. La iglesia tiene la tarea de predicar el evangelio de Jesucristo. Esa es su misión. Ese es el encargo que ha recibido de parte del Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo: id. Hay que ser enviados. Id y haced discípulos. Esa es la tarea. Haced discípulos a todas las naciones. Entonces, la misión de Dios es predicar el evangelio de Jesucristo. La iglesia tiene, mis hermanos queridos, la sagrada tarea de cumplir esa misión: predicar el evangelio de Jesucristo. Esa es la misión de Dios. Y en la Biblia usted va a encontrar que los apóstoles entendieron claramente esto. Ellos fueron enviados por el Señor. Juan el Bautista fue enviado para que cumpla una misión, una tarea de preparar el camino para que el Señor hiciera su ingreso y predicara acerca del reino del Señor. El apóstol Pablo fue enviado a los gentiles con el propósito de predicar el evangelio de Jesucristo. Y Pablo tenía claro cuál era su misión, cuál era su tarea de llevar el evangelio a los gentiles. Tanto conocía de su tarea que él dijo: ay de mí si yo no predico el evangelio. Fueron sus palabras. Ay de mí si no anunciare el evangelio de Jesucristo. Es decir, Pablo, como los apóstoles, tenían claro cuál era la misión, el encargo que habían recibido de parte de Dios. ¿Cuál es la tarea? Predicar el evangelio de Jesucristo. Pero no solamente, mis hermanos, es importante conocer, saber cuál es la misión. Importante también es obedecer la misión. Porque ¿de qué vale que yo conozca cuál es la tarea que tenemos como iglesia si no la obedecemos? Importante no solamente conocer cuál es mi misión, nuestra misión, sino también obedecerla. Y permítanme, mis hermanos queridos, la bendición está en la obediencia. La bendición está en la obediencia. ¿Recuerda usted en el Antiguo Testamento, mis hermanos, cuando se habla de la importancia no solamente de escuchar la palabra, sino de obedecer la palabra, porque allí está la bendición? En el libro de Deuteronomio capítulo 28 dice así la palabra: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en tu ciudad, bendito en el campo, bendito y bendito, mis hermanos. La importancia no solamente de conocer cuál es la misión, sino de obedecer la misión de Dios. Y cuando uno obedece, la bendición está detrás de la obediencia. Santiago en el Nuevo Testamento va a decir, pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y de repente hemos escuchado mucho de lo que es la misión de Dios, pero la palabra dice, sé hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte va a decir, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, estos serán los hombres prudentes y los hombres sabios. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Juan? Bienaventurado el que lee y oye estas palabras y las guarda. Mis hermanos, no solamente importante conocerla, sino también obedecerla. Y nunca olvide que la bendición está detrás de la obediencia. Y basado en el libro de los Hechos, capítulo 5, permítame compartir tres cosas importantes. Número uno, compartir tres cosas importantes. Número uno, la obediencia a la misión trae bendición a los pueblos. La obediencia a la misión trae la obediencia a la misión trae bendición a los pueblos. Y la segunda cosa que quiero compartir es que la obediencia a la misión trae oposición. Y lo tercero que quiero compartir, mis hermanos queridos, es que la obediencia a la misión trae milagros increíbles, increíbles. Número uno, la obediencia a la misión trae bendición a los pueblos. Qué bueno escuchar estas palabras. Los pueblos serán los más bendecidos cuando la iglesia cumple su misión. Los pueblos serán los más bendecidos. Usted sabe que en cada pueblo hay sus problemas, sus necesidades, sus conflictos, sus temores. Cada pueblo sufre de eso. Y cuando llega el evangelio a su lugar, qué tremenda bendición para los pueblos. Sabe que los apóstoles, mis hermanos, conscientes de saber cuál era su misión, ellos comenzaron a predicar, pero comenzaron a predicar llenos del Espíritu Santo. Y cuando ellos comenzaron a predicar llenos del Espíritu Santo, ¿sabe qué pasaba? La gente, al escuchar, la gente creía en el evangelio y la gente conocía al Señor y gente se convertía, cientos y miles de personas, cuando los discípulos comenzaron a predicar el evangelio de Jesucristo lleno del Espíritu Santo. Fíjese por favor, capítulo 5, libro de los Hechos, el verso 14. 5:14 dice así: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, es decir, a la predicación de los apóstoles y estos hombres llenos de Dios, a la predicación, la gente conocía de Jesucristo y la gente se entregaba al Señor. Dice muchos, multitudes, miles, hombres y mujeres, mis hermanos. Y cuando la gente es tocada por el evangelio, la gente abandona el pecado. Gente enredada en los vicios. ¿Cuántas personas dedicadas al alcohol, a la violencia? Mis hermanos, cuando escucharon la palabra, abandonaron sus pecados, se acercaron al Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. Mucha gente perdonada, mucha gente salvada, mucha gente regenerada, transformada, liberada con el poder del evangelio. Así que este pueblo fue bendecido porque los
apóstoles, discípulos del Señor, eran obedientes a la misión. Cuando uno obedece a la misión, los pueblos serán bendecidos. Menos pecados y mayor número de gente santa y consagrada al Señor, mis hermanos. El Perú y como todas las naciones, la gente vive en pecado y la gente comete atrocidades como consecuencia de que el pecado está en su propia vida. Pero cuando esas personas escuchan el Evangelio y se rinden su vida al Señor, increíble. Pero no solamente la gente se convertía, sino que la gente era sanada. La gente era sanada. Mis hermanos queridos, los endemoniados eran liberados y gente sanada, porque como en todos los pueblos hay gente enferma, y ellos eran sanados por el poder y el ministerio de los apóstoles. Fíjese por favor el verso 16 del capítulo 5. Verso 16 del capítulo 5 dice: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. 5:16. Y el verso 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Es decir, el pueblo fue bendecido con el ministerio de los siervos del Señor. No solamente la gente conocía el Evangelio, sino que la gente era sanada físicamente, emocionalmente. La gente era sanada, menos enfermos, como consecuencia de que la gente escucha el Evangelio de Jesucristo, mis hermanos. Como en este tiempo, cuántos enfermos, y como iglesia hemos estado orando a Dios, que Dios obre, que Dios sane, y Dios lo ha hecho. Y Dios ha sanado cientos y miles de personas. Gloria a su nombre. Es una gran verdad. Muchos tocados por el Señor, y muchos dan testimonio hoy de cómo Dios tuvo misericordia, cómo Dios les sanó, cómo Dios les sacó de su lecho de dolor. Qué bendición para un pueblo cuando escuchan la palabra de Dios. Pero no solamente eso, mis hermanos, increíble. Dice, por favor, lea el verso 14. Fíjese, como todo esto sucedía cuando se predicaba en un pueblo, fíjese lo que dice el verso 14. Y los que creían en el Señor, el verso 13, y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo, verso 13, mas el pueblo los alababa grandemente. Claro, el pueblo estaba feliz, el pueblo feliz. Menos hombres que cometen pecado, menos borrachos en las calles, menos hombres violentos, menos adúlteros, y gente sana por el ministerio de los apóstoles que estaban cumpliendo, obedeciendo la misión de Dios. ¿Qué hacía el pueblo? Los alababa. El pueblo estaba feliz, Gloria a su nombre, mis hermanos queridos. La obediencia a la misión traerá bendición a los pueblos. Cuando nosotros como iglesia seguimos predicando el Evangelio, traeremos bendición a los pueblos, a las familias, a las personas. Gloria a su nombre. Pero hay una segunda cosa, que la obediencia a la misión no solamente trae bendición a los pueblos, sino que la obediencia a la misión, número 2, trae oposición. Hay oposición. Es una gran, no podemos cerrar nuestros ojos y no es que no querramos escuchar, pero esto es una gran verdad. Cuando crece el Evangelio, cuando la palabra se predica y cuando la gente comienza a conocer al Señor, hay oposición. Y habrá oposición en cualquier parte donde se predica el Evangelio, siempre habrá oposición, y acá no fue la excepción. Acá también hubo oposición para los siervos. ¿Qué había pasado? Los sacerdotes, la gente religiosa, se habían convertido en opositores al Evangelio del reino de Dios. Y ellos se llenaron de envidia, Mis hermanos queridos, fíjese por favor el verso 17, 5:17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos.
envidia, porque la iglesia estaba teniendo éxito, la iglesia estaba creciendo y la gente, el pueblo estaba súper contento con la tarea de la iglesia en ese lugar. Y los sacerdotes, la religión judía, los judíos, se llenaron de envidia porque ellos no crecían, la iglesia sí. Ellos en sus templos estaban, mis hermanos, sin vida y la iglesia tenía vida. Y ellos no hacían obras y la iglesia hacía obras. Y entonces se llenaron de envidia su corazón. Su corazón, así es. No permiten que otros avancen, que otros crezcan. Tienen envidia. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? No solamente se llenaron de celos, sino que reaccionaron. ¿Sabe qué hicieron ellos? ¿Sabe qué hicieron, mis hermanos? Estos hombres tomaron a los apóstoles y les pusieron en la cárcel. Les pusieron en la cárcel, por favor, fíjese el verso 18. El verso 18 dice el texto así: y echaron mano a los apóstoles y los pusieron, ¿dónde? En la cárcel pública. ¿Dónde lo pusieron? En la cárcel. Es decir, mis hermanos, los privaron de su libertad. Los encarcelaron. ¿A quiénes? A los hombres de Dios. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Y al encerrarlos le estaban diciendo: no queremos que predique, no queremos que esto avance, no queremos que la iglesia crezca, no queremos, encerrados están mejores. Los encerraron. Oposición se levanta. No quieren. Los apóstoles son gente de bien. Estaban haciendo un bien a la población y estaban trayendo prosperidad, desarrollo, gente de bien. Pero ellos no quieren, prefieren el mal y no el bien. Así que los encarcelaron. Y los discípulos comenzaron a experimentar eso, mis hermanos, verse privados de su libertad solo por predicar el evangelio de Jesucristo, sí. Y no solamente, mis hermanos, ahora permítanme algo, no, fueron encerrados, pero la palabra no fue encerrada. La palabra de Dios no fue encerrada. Nosotros podemos estar no encarcelados, pero estamos algo así en nuestros propios hogares. Estamos algo así en nuestros propios hogares como encarcelados. Pero la palabra no está presa. La palabra se sigue predicando y la palabra sale a los confines de la tierra a través de las redes sociales, mis hermanos. Gente en todo el mundo. Es una gran verdad, no miento. Gente nos escucha. Antes yo estaba solamente dedicado a la iglesia local, pero ahora a través de las redes sociales, mis hermanos nos escuchan de Asia, de África, de Europa, nos escuchan a su pastor y a otros. Increíble, la palabra no está presa. Los discípulos estuvieron encarcelados y los sacerdotes dijeron para que no avance el evangelio. Y no, el evangelio avanza, la fe no está en cuarentena, la iglesia crece, gloria a su nombre. Pero los discípulos sufrían, sí. Sus familiares sufrían, sí, estaban encarcelados. No solamente fueron encarcelados, fueron azotados y amenazados. Fíjese, por favor, capítulo 5 y el verso 40. Dice así, el verso 40 dice: y convinieron con él y llamando a los apóstoles, que dice, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y luego los pusieron en libertad. ¿Qué hicieron con ellos? Los azotaron. ¿Qué hicieron con ellos? Les amenazaron. Mis hermanos, el azote no era algo sencillo, no es que yo le doy a usted un correazo, no, mis hermanos, ustedes están cerca a Cajamarca y ustedes saben cómo actúan los ronderos y tienen esas cosas, mis hermanos, solamente para que tenga una idea que azotarlo no era algo sencillo. Era un castigo muy duro, muy duro. Los discípulos sintieron en carne propia los azotes, el látigo que llegaba sobre su cuerpo. Sufrían, sí, hubo oposición, sí. Y les amenazaron diciéndoles, no prediquen más. Y le dijeron estrictamente, no hablen más en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe qué respondieron los discípulos? ¿Sabe qué respondieron los discípulos? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Sufrieron, sí. Hubo oposición, sí. Pero ellos dijeron claramente, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la obediencia trae bendición a los pueblos, mis hermanos queridos. Entonces, número 1,
La obediencia a la misión traerá bendición a los pueblos. Número 2, la obediencia a la misión trae oposición. Habrá oposición. Debemos estar preparados, mis hermanos. Cuando los discípulos salieron de la cárcel, dice el texto que ellos estuvieron gozosos. Permítanme, por favor, verso 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Y ellos continuaron, gozosos de haber padecido por causa del Señor. Gozosos, mis hermanos. No es que se lamentaban, no es que decían, ay, esto me pasa por ser cristiano, esto me pasa por ser evangélico. No, mis hermanos queridos. Sufrieron, sí, encarcelados, azotados, amenazados, y sin embargo dijeron no. Salieron gozosos porque nos tuvieron como dignos de padecer por la causa del Señor. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Número 3, la obediencia a la misión trae milagros increíbles. La obediencia a la misión trae milagros increíbles. Permítame decirle que Dios siempre obra. Dios siempre obra. Y Dios nunca abandona. Los apóstoles nunca estuvieron solos. Nunca. Dios estaba con ellos. Escúcheme, la obediencia a la misión trae milagros increíbles. Uno de esos milagros que los apóstoles vivieron, uno de esos milagros de los apóstoles que los apóstoles vivieron, fueron que cuando ellos estuvieron encarcelados, ¿sabe qué pasó? Un ángel del Señor estuvo ahí. Y dice el verso 5:19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos. ¿Quién estuvo ahí? Un ángel del Señor. El Señor estuvo ahí. Ellos estaban sufriendo. Estaban encarcelados. ¿Quién estuvo ahí? El Señor. Nunca nos abandona. Nunca nos deja. Siempre el Señor está. Y siempre el Señor ayuda. El Señor siempre nos ayuda. Qué bueno el ángel. Dice el texto, mis hermanos, que el ángel lo sacó. ¿Y sabe por qué digo milagro? No solamente por la presencia del ángel, sino que el ángel lo sacó. Y de haberlo sacado, luego al día siguiente los sacerdotes dijeron, a ver, traigan a los presos. Y cuando fueron los presos, la puerta de la prisión estaba cerrada con candado, los guardias parados allí, como que los presos seguían dentro, pero los presos ya no estaban ahí. Por favor, fíjese el verso 23, dice el texto, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas fuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Milagro. ¿Cómo es posible que los discípulos del Señor están fuera disfrutando de la libertad? La puerta seguía cerrada de la prisión, los guardias estaban parados allí en la puerta, y sin embargo los presos no estaban allí. Eso es un milagro de Dios, es un milagro del Señor. Obediencia a las misiones traen milagros increíbles. Gloria a su nombre por eso, mis hermanos queridos. Y permítame algo más. Esto es increíble, pero el ángel le dice algo. Porque ese es el deseo de Dios. ¿Sabe por qué lo sacó de prisión? ¿Sabe por qué lo sacó el ángel y Dios lo sacó de prisión? ¿Sabe por qué? Fíjese por favor en el verso 20. En el verso 5:20, ¿qué dice el texto? El ángel le dijo, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué le dijo el ángel? Vayan al templo, continúen predicando la palabra de vida,
Vayan al templo. Ese es el deseo de Dios. Dios no quiere que el evangelio se detenga. No, mis hermanos, Dios va a obrar para que el evangelio se continúe predicando. Sacará a los siervos de la prisión para que sigan cumpliendo con su tarea de llevar su palabra por todo el mundo. Por eso lo sacó de prisión. Por eso vayan, párense en el templo y sigan predicando el evangelio de Jesucristo. Por eso lo sacó. Mis hermanos queridos, una bendición enorme. Y ellos fueron puestos en libertad. Fueron puestos en libertad, y dice el verso 40, convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Luego que ellos salieron, el verso 42, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar el evangelio de Jesucristo. Salieron y continuaron con la misión. Mis hermanos, el Señor tiene misericordia de las naciones. El Señor tiene misericordia, el Señor quiere salvar, el Señor quiere traer bendición a los pueblos, bendición, desarrollo, prosperidad a los pueblos. Pero eso no será posible si es que no seguimos predicando el evangelio de Jesucristo. Estaremos en nuestros hogares seguramente, pero podemos seguir predicando el evangelio, transmitiendo a nuestros vecinos, familiares. En estos tiempos tan difíciles, ellos necesitan escuchar una palabra de esperanza, de ánimo. Esa gente necesita voz del cielo, y es la iglesia la que cumple ese rol protagónico. La iglesia es la única en este mundo para que cumpla esa tarea sagrada de predicar el evangelio de Jesucristo. Así que mis hermanos queridos, hay que ser obedientes a la misión de Dios, porque la obediencia a la misión trae bendición a los pueblos. La obediencia a la misión trae oposición, pero la obediencia a la misión también trae milagros increíbles en la vida de los siervos y en la vida de la iglesia y en el mundo entero. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos que cuando tu iglesia comparte, habla sobre el evangelio de Jesucristo, Señor, traerá bendición a los pueblos, sanidad a los pueblos, liberación, perdón de pecados, Señor. Haz que nosotros como iglesia proclamemos por siempre tu palabra, Señor. Gloria a tu nombre por ello. Sabemos también, Señor, que la obediencia a esta misión traerá dificultades, pero, Señor, tú estás con nosotros. Gloria a tu nombre, aleluya. Sí, Señor, es el infierno tratando de impedir que el evangelio avance y crezca. Sin embargo, Señor, tú estás y tú derribarás cualquier tipo de oposición. Y gracias, Señor, por darnos la bendición de ver tus manos y tu poder y tus milagros, Dios. Y gracias por enviar a tu ángel y tus ángeles, Señor, para cuidar de nuestras vidas y a protegernos de todo mal y guardarnos, Dios. Gracias y gloria a tu nombre, aleluya. Te bendecimos, Dios, con todo nuestro corazón. Te bendecimos, Señor. Bendice la iglesia de Comas. Que la iglesia de Comas, Señor, se convierta en tu boca, en una voz tuya, Señor. No solamente para el distrito, sino para el Perú y para el mundo entero, Señor. Levanta dentro de tu iglesia hombres y mujeres con una carga, con una pasión por predicar tu palabra, Señor, y por llevarla por el mundo entero. Gloria a tu nombre. Queremos ser obedientes, Señor, a la misión de Dios. Gracias, Padre, por dejar este encargo a esta tu iglesia. Bendice a la juventud, bendice a las familias, bendice a los niños, bendícele, Dios. Padre mío, y guárdales también de todo mal. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, y no se olviden, lávese la mano, póngase la mascarilla, conserve la distancia. Mis hermanos, le amamos en el nombre de Jesús, pero respete, siga esta norma. Cuidémonos todos por amor de Dios en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga. Chao, chao.